Estimado estudiante, en la siguiente sesión de aprendizaje haremos una introducción a la química orgánica y al estudio de los hidrocarburos, haciendo énfasis en los alcanos. Como tema de aprendizaje mencionaremos lo siguiente: en primer lugar, una introducción a la química orgánica. Veremos también cuáles son las características de los compuestos orgánicos, los tipos de enlace de átomos de carbono, los tipos de fórmulas que nosotros encontramos y finalmente veremos a los hidrocarburos o también más específicamente a los alcanos. La química orgánica se refiere al estudio de los compuestos del carbono. Esta concepción se inició en el siglo XIX con el experimento de Friedrich Wöhler, quien preparó urea al calentar cianato de potasio con cloruro de amonio. ¿Qué características poseen los compuestos orgánicos? En primer lugar, su composición tiene como elementos principales al carbono y al hidrógeno, como también puede contener algunas moléculas como el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, etc. Otra característica es el carácter covalente, o sea, quiere decir que los enlaces que predominan en estas sustancias son de tipo covalente, y eso nos permite también sugerir que sus propiedades en cuanto a su punto de ebullición es bajo, ¿no? Su conductividad es muy escasa o nula y solamente son solubles en disolventes no polares. En cuanto a la combustibilidad, estas sustancias orgánicas se caracterizan por arder, ¿no? En presencia de oxígeno y cuando existe una chispa, y produce como productos vapor de agua y CO2. Veamos ahora lo que se refiere a los tipos de enlace de los compuestos orgánicos. Podemos encontrar enlace simple, enlace doble y enlace triple. Enlace simple se refiere a que los electrones del carbono comparten electrones con 4 átomos diferentes, como por ejemplo en la molécula del metano o del etano. El enlace doble se define como el enlace que se forma cuando 2 de los 4 electrones del carbono se comparten con otro átomo, como en el caso del eteno. Y el enlace triple viene a ser o se define como el enlace que se forma cuando 3 de los 4 electrones del carbono se comparten con otro átomo, como en el caso del acetileno. Tipo de fórmulas. Podemos representar los compuestos orgánicos de diferentes fórmulas, dependiendo de la calidad de la información que nosotros pretendamos mostrar. En primer lugar tenemos a la fórmula empírica, que nos brinda solamente el número mínimo, ¿no?, de átomos de cada uno de los elementos que constituyen una molécula, ¿no? Luego tenemos la fórmula molecular, donde ahí sí ya nos precisa en forma exacta cada uno de los átomos o el número de átomos que contiene cada uno de los elementos que conforma la molécula. Pero estos dos tipos de fórmulas nos da muy poca información, entonces por eso se utiliza en forma más común las fórmulas semidesarrollada y desarrollada, donde los enlaces yo lo puedo representar mediante líneas. En la fórmula semidesarrollada solamente me muestra la unión carbono con líneas.
y en la desarrollada ya me muestra todos los átomos unidos mediante en línea, lo que ya me puede dar una idea, aunque un poco general todavía, de lo que es la distribución de cada uno de los átomos en el espacio. La fórmula simplificada es una fórmula que se puede utilizar para representar una molécula de un compuesto de carbono usando unos segmentos de donde en el caso que estamos mostrando está representando a la molécula del hexano. Cada punto vendría a representar un átomo de carbono. Entonces, si nosotros contamos, tendríamos 6, por lo tanto representa a la molécula del hexano. Y también en algunos casos es necesario utilizar otro tipo de representación, como en el que está en la parte inferior, donde me muestra de qué manera están distribuidos los átomos dentro de lo que es la molécula. En ese caso, la línea punteada de ese grupo que está indicado como CH2, CH2Br, significa que se encuentra hacia atrás del átomo de carbono, y la línea que está con sombra representa a un grupo que se encuentra hacia adelante del átomo de carbono, en este caso el grupo metilo, y las líneas simples que están uniendo al hidrógeno y al grupo OH están en el mismo plano que el átomo de carbono. Los hidrocarburos son uno de los grupos o familia de compuestos orgánicos que son más conocidos. Dentro de los hidrocarburos vamos a nosotros a hacer mención a los alcanos, pero previamente esta lámina nos está mostrando un esquema donde vemos todos los hidrocarburos en forma general. Podríamos decir de que se subdividen en hidrocarburos cíclicos y en hidrocarburos acíclicos o lineales. Los hidrocarburos acíclicos o lineales se dividen en saturados y en no saturados. Los saturados son alcanos, los no saturados los alquinos y los alquenos. Y en la parte inferior tenemos los hidrocarburos cíclicos, donde ahí nos menciona a los alicíclicos, que son los cicloalcanos, y a los aromáticos, que son los derivados del benceno. Bueno, habíamos hecho mención a los alcanos. Los alcanos son compuestos orgánicos que su fórmula general es CnH2n más 2. Su característica esencial es de que solo presentan enlaces covalentes simples. El miembro más simple es el metano, que lo podemos encontrar en la descomposición bacteriana de la materia orgánica. Comercialmente, el metano se obtiene del gas natural y actualmente es usado para la calefacción, también en la industria como combustible. Veamos ahora algunas reacciones típicas de los alcanos. Al igual que todos los compuestos orgánicos, los alcanos sufren reacción de combustión. En este caso, para que la ecuación química esté correctamente escrita, ustedes pueden observar que se ha tenido que balancear. Otra reacción que es bastante importante para los alcanos son las reacciones de halogenación. Estas reacciones pueden ocurrir en forma sucesiva. En el caso del metano, cuando nosotros las reaccionar con el cloro, obtenemos el clorometano. Si lo seguimos haciendo reaccionar, o sea, este clorometano más cloro, obtenemos el diclorometano. Y así podemos llegar haciéndolo reaccionar 3-4 veces con cloro hasta obtener el tetraclorometano, que es un solvente que es bastante utilizado en la industria.
Otra reacción que también nos está mostrando la diapositiva es la reacción de cracking o de pirólisis. Podríamos decir que el cracking es una reacción en que la molécula se rompe, ¿no?, a elevada presión y a elevada temperatura. En este caso vemos una molécula de C15H32, ¿no? Es un alcano con un elevado peso molecular, pero se fracciona, si lo sometemos a cracking, esa molécula grande se va a romper en varias moléculas pequeñas. En este caso se obtiene etano, propano y octano. Bien, entonces para finalizar podríamos concluir diciendo que la química orgánica se encarga de estudiar los compuestos del carbono. Es útil una participación activa y una adecuada gestión del tiempo, con la finalidad de cumplir los objetivos de la presente sesión de aprendizaje. Que consigas muchos éxitos en tu formación profesional.